Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Juan Bautista vio acercarse a Jesús y dijo: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A él me refería cuando dije: Después de mí viene un hombre que me precede, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua para que él fuera manifestado a Israel. Y Juan vio y dio este testimonio: He visto al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y permanecer sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: Aquel sobre el que veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Yo lo he visto y doy testimonio de que él es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, qué hermoso que es aquí como tema principal, lleva Beñan de Yaro y Cuañandejina. Este es el Cordero de Dios. Abella esa caída. Este es el Cordero de Dios. Hemos iniciado nuestro año litúrgico 2026 ya con esa preparación del tiempo de Adviento. Navidad o Uma Beñan de Yara. Yañemonguetama Guriaya Beñan de Yara Moloca Cuatajina. En nuestra familia decíamos el valor de la familia. En estos días estamos leyendo y estamos entendiendo, incluso los pastores decíamos que van y le encuentran a este niño recostado en un pesebre, en la humildad, en la sencillez, pero siempre encaminado a través de los padres. Y hoy continuamos, porque ahora es Juan el Bautista que le ve a Jesús que se está acercando. Y aquí, queridos amigos, es donde Juan el Bautista está señalando: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esta primera referencia, y te bañan de ese yo que era porque upeata hina la de misión, upea la de ya es cata hina lleva, ya es ya es Juan Bautista ya pojaisa, na pebena, pero guajina. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Querido papá, querida mamá, querido gobernante, querido sacerdote, querido obispo, en fin, querido cristiano, bautizado. El misión común ave ari. Y justamente esto, queridos amigos, mostrar el camino de Dios, mostrar quién es el que nos va a dar esa vida eterna, esa vida de salvación, esa vida de dignidad, esa vida de felicidad como comunidad, queridos amigos. Pero yo pienso que en nuestra sociedad hay tantos medios y tantas posibilidades, queridos hermanos, que nos van mostrando el camino y nos van señalando. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es Jesucristo, el que se va acercando. A él me refería cuando dije: después de mí viene un hombre que me precede. Es decir, queridos amigos, cuando nosotros, papá, mamá y todos los cristianos presentamos a Jesús, nosotros sabemos que nosotros no somos los más importantes, sino que nosotros somos responsables en indicar el camino. Este es el que me precede. Como si fuese el number one, la última Coca-Cola del desierto, lleva. Y entonces no le estoy mostrando a mis hijos o no le estoy mostrando a la sociedad quién es el que verdaderamente quita el pecado del mundo. Upea quita el pecado del mundo, upea y se lleva la bahía, corrupción, bahía, pocané, bahía, entonces sobrefacturar las cosas, lleva bahía, rey purú, las cosas que no te pertenecen. Entonces, éramos guay se lleva. Y a los otros que les coman michi, si sufren, se interesa.
Eso quiere decir, queridos amigos, este es el que quita el pecado del mundo. Ope año y temante y catutala o poco veñan a puesto un veñan de recovea lleva. Y desde aquí, queridos amigos, vamos a poder dar este paso tan importante en nuestra vida y en nuestra existencia. Y Él nos precede. ¿Por qué? Y porque es Dios, es el Dios que se ha encarnado. Y por eso hacemos nosotros la secuela Cristi, es decir, porque sabemos que es el único que a través de su propia vida, su propia exigencia, su propio evangelio, nos da el instrumento necesario para que también nosotros podamos cambiar personalmente y podamos ayudar a nuestra sociedad para que también cambie y camine de acuerdo a los valores del evangelio. Que así sea. Que así sea.